casetas. ¿Me expliqué? De lo contrario, no es deducible nada en materia contable. Ahora, dos, no se esperen a que traigan el comprobante. Por eso el criterio prudencial. Yo pongo de ejemplo lo siguiente. Yo vengo de Puebla y de verdad, hasta la recepcionista sabe cuánto tengo de viáticos. Porque sabe cuántos de casetas, sabe cuántos de gasolina, sabe cuánto, y ponemos un estándar, lo que dice Juan Carlos. Ponemos un estándar, cuánto puedes gastar en comida, cuánto puedes gastar inclusive con un cliente. No es lo mismo que coma yo a que lo invite a comer a él. No le voy a llevar a comer enchiladas, ¿verdad? Cierto, porque esa es una inversión. De verdad, inviertan con los clientes, inviertan con los clientes. ¿Me expliqué? Y entonces, ¿eso por qué lo menciono? Porque antes de que venga inclusive el comprobante, toda vez que el gasto ya se está devengando, principio de devengación contable, tienes que afectar el gasto. ¿Y qué hacen muchos de nosotros? Cargan a gastos por comprobar cuenta de activo circulante con abono a bancos. Mal hecho. Mal hecho. Pregunta. Molestándolo nuevamente, si tengo vendedores, obviamente traen casetas, comidas y demás, ¿no? Todo lo que implica o la comida de algún cliente. El detalle es de que ahora yo no lo llevo dentro de la nómina, pero ahora por lo que usted me dice lo tendré que llevar dentro de la nómina, pero todo lo que facturan de casetas y todo eso, entonces no lo estoy duplicando. Por eso mencionaba, si lo manejas realmente como viáticos, ¿me explicó? El CFDI debe de estar a tu nombre y se registra por aparte, ¿me expliqué? Y en ese sentido, ¿de acuerdo? Tú lo tendrías en principio que timbrar, ¿de acuerdo? Y dices, ¿no se va a duplicar? Pues sí, porque al momento de sacar un CFDI tú tienes un gasto, y al momento de timbrarlo, pues tendrías otro comprobante. Sorpresa, eso hoy no viene en todo esto que estamos viendo. No viene. Habría que ver qué dice la autoridad, porque efectivamente estaría duplicando el gasto, ¿me explicó? Pero aunque en el CFDI se duplique, ¿cuántas veces lo van a afectar ustedes en gasto? Una. Porque no así estarías jugándole al vivo, ¿no es cierto? Ahora, otro detalle, y es el último comentario que hacía de aquel lado, para que evites esto. Si tú vendes algo que implique el traslado del chofer para entregar, para instalar y demás, ya no es gasto, es costo. Y ya no timbras. Por favor. Pregunta, ayúdenme aquí con un micrófono, por favor. Bueno, avanzo mientras llega el micrófono. Ok, aquí viene un ejemplo de lo que tienen que hacer en su nómina. Vean, en la parte de deducciones ya les mencioné que ya no se tiene que identificar lo exento y lo grabado, simplemente son deducciones, ¿de acuerdo? Ahora, un comentario a propósito de esto. Cuando ustedes tengan, cuando ustedes tengan, como en mi ejemplo, deducciones, pero no tengan ninguna afectación, aquí la suma total es opcional y resulta lógico. ¿Cuál va a ser la suma? 0. Pero cuando tengan aquí un dato, la suma total, aunque diga opcional, está condicionada, por lo tanto es obligatoria. Ojo con ese detalle. Segundo comentario, no se puede timbrar cantidades con signo negativo. Ahora, un ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos visto acá y le ponen subsidio para el empleo en rojo? Bueno, ¿dónde estudiaron contabilidad? El subsidio para el empleo es una cuenta de activo circulante y debe de ir acá. Y se los demuestro. ¿Qué dice acá? Otros tipos de pagos. ¿Y qué dice acá? Ahí está. Por lo tanto, ¿dónde debe de ir? En la columna de ingresos y exentos. ¿Me expliqué? Que curiosamente caemos también en una aberración. El subsidio para el empleo, sorpresa, no es ingreso. Pero sí se le paga vía nómina. ¿Sale? Ahora, otro comentario. Todo lo que paguen, y ya lo decía como ejemplo, tienen que ponerle un catálogo: salario grabado, asistencia grabada, puntualidad grabada, comisiones grabadas. Hago un paréntesis acá. Las comisiones, si se prestan de manera personal el servicio y de manera recurrente, en los términos del artículo 83 y 285 de la Ley del Trabajo, son salario del trabajador. ¡Salario! Por lo tanto, es un ingreso variable para el Seguro Social. Si se prestan a través de un tercero o en operaciones aisladas, es una actividad empresarial. Y al ser actividad empresarial, o una de dos, o lo asimilo a salarios o doy factura. Pero aquí son salarios.
¿Cuáles son las características? Repito, la actividad tiene que ser personal y recurrente, permanente, continua. ¿Sí me expliqué? Y eso lo van a ver en el catálogo de régimen de pago al trabajador. Porque muchos están aquí simulando, lo consideran como asimilable a actividad empresarial y piden factura. Cuidado, es un ingreso para el trabajador. Sale, seguimos. Aguinaldo sí tiene una parte exenta y una parte gravada. Prima vacacional una parte exenta y una parte gravada. PTU una parte exenta y una parte gravada. Compensaciones, gravado. Previsión social, vean, hay una regla general. Cuando la suma de los ingresos por salarios por sí mismo rebase más de 7 salarios mínimos, sorpresa, lo único que tengo de previsión social exenta, un salario mínimo al periodo. Lo demás está gravado. ¿Me expliqué? Porque muchos parten de la filosofía que si es previsión social, todo está exento, y eso no es cierto. Ahora, un detalle y no se vayan a resbalar. Le decía a Tere que ya no te voy a preguntar porque ya te traigo. Pero bueno, les pregunto a todos. A ver, jóvenes, aquí un poquito fuera del esquema de nóminas, vamos a ver deducciones fiscales y voy a hablar de estos 3 conceptos. ¿Están de acuerdo de que la parte exenta del aguinaldo y la prima vacacional es un ingreso exento para el trabajador? Sí. Y para el patrón es una deducción que está topada al 47 o al 53, al 47, 43 o 40. Ah, gracias. Bueno, la pregunta es, ¿sigue la misma filosofía la PTU? No. Pregunto porque tiene una parte exenta, y la pregunta es un poquito dicen, con una intención interesante. Porque dice la gente que al tener una parte exenta aplico el 47 o el 53 y no es cierto, porque la PTU por concepto es un concepto no deducible. ¿Me expliqué? Así que no se vayan a resbalar. ¿Estás de acuerdo, David? La PTU, desde el momento que tú la provisionas, mandas al gasto contable con abono a PTU por pagar. ¿Me expliqué? Y ese gasto contable es una partida en conciliación, gasto contable no fiscal, porque la PTU no es deducible. Sin embargo, el artículo 16 que vimos ayer de lo que son las reformas fiscales, y hablo de la ley de ingreso de la federación, la PTU pagada se puede acreditar contra el impuesto a la renta en la anual y en los provisionales. ¿Me expliqué? Acreditamiento, no deducción. ¿Queda claro? ¿Sale? Ahora sí, ¿alguien iba a preguntar? Nosotros contamos con personal técnico que incluso está ubicado en varios estados de la República. Ellos residen en ese estado. Normalmente los gastos que ellos erogan los llamamos por costumbre que son viáticos. Ellos están contratados actualmente mediante un outsourcing. Entonces, lo que normalmente hacen ellos es que nos elaboran la bitácora y les dimos un fondo fijo de gastos. Entonces, ¿perdón? El outsourcing. El ingreso de gastos, ¿pregunta? Sí, sí. La empresa, nosotros. Mal hecho. O sea, si quieren hacer las cosas, háganlas bien, si no, no las hagan. ¿Por qué? No es personal, que quede claro, Porque algo que no se tiene que hacer es que si se contrata una prestadora de servicio, todo lo que le quieras bajar al trabajador, que sea a través de ello. Porque si no, con ese ejemplo, yo trabajador a ti te puedo demandar y te voy a ganar seguro. Ok. Y que la outsourcing te facture todo. ¿Me expliqué? Y deben de cumplir los requisitos que vamos a ver al rato. ¿Queda claro? Y ya el trabajador que se pelee con la outsourcing para que la outsourcing timbre esto. La outsourcing, tú no. Porque si en el ejemplo que tú me estás poniendo, ¿quién tendría que timbrar? Tu empresa, no la outsourcing. Ahora, con ese timbre, yo voy con el Seguro Social, ¿y qué crees que va a pasar, chaparrita? Para certeza tuya, chécate el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo y te vas a asustar de lo que vas a leer. Y espero se entienda, porque dice que en una demanda de tipo laboral se puede llamar como tercer interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y yo nada más yo me pregunto, ¿a quién le interesa que el Seguro Social vaya a su empresa? A nadie, salvo que quieran pagar impuestos, que es otro boleto. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Sale, seguimos.
Por si tienen dudas, aquí viene en otros tipos de pago los viáticos, ¿eh? O sea, no es algo que yo invente. Ahí viene en la parte de lo que son la información que nos da a conocer el SAT. Bueno, empezando con un poquito de teoría y luego retomamos la parte del CFDI y demás. Bueno, el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación cita en su primer párrafo la obligación que tienen todas las personas que cargan esos supuestos de emitir un CFDI. Y vean, me dice, los que realicen actos o actividades, los que tengan ingresos o los que realicen retenciones, están obligados a emitir un CFDI. ¿Estamos de acuerdo? En materia de actos o actividades me refiero a la parte de IVA y de IEPS. En materia de ingresos, cualquier tipo de ingresos, ¿me explicó? Para personas físicas, personas morales, etcétera. Simplemente que sea un ingreso, independientemente que esté grabado o exento, simplemente ingreso. Y los que retengan contribuciones tienen que emitir un CFDI. Ahora, comentario. Estas retenciones hoy se manejan de la siguiente manera, porque tendrían que ser en formato digital XML. ¿Qué se está haciendo hoy 2016? Primero, imprimo, ya lo mencionaba, el anexo 1, el anexo 2, el anexo 4 del DIM, que va a fungir como ingreso y retenciones. ¿Me expliqué? Segundo, para honorarios, arrendamiento y para lo que es autotransporte, que hay retenciones de IVA y hay retenciones de ICR, el CFDI que da el prestador de servicio juega como constancia de retenciones. ¿Me expliqué? Cuando es una opción. Cuando ya no vengan esas opciones, ¿quién tiene que timbrar las retenciones? El retenedor. El retenedor, y tiene que ser digital. Avanzo con una lámina y te doy la voz. Por lo tanto, sacamos una conclusión. ¿Cuáles son las modalidades de CFDI que manejamos? De ingresos, de egreso, traslado y retenciones. Ahora, punto importante, nóminas. Cuando timbren la nómina, les va a pedir el tipo de CFDI y van a poner egreso. ¿Sí queda claro? Son detallitos que tienen que ir cuidando. Pregunta allá atrás, iban a preguntar. En este sentido sí, de cumplir con esta obligación, si es una moral sí, que eventualmente realizo pago de asimilados a salarios. Ok. Entonces, para cumplir con este artículo, si yo realizo la factura de egreso a través del portal del SAT, sí, con ese pago en donde estoy poniendo los datos de la persona que le pagué el asimilado y las cantidades, etcétera, Sí. ¿sí es correcto para la empresa? Sí, claro, claro. Ah, ok. Desde luego Entonces, sí que lo puedo hacer. sí. No es necesario que tenga el programa de nóminas. No, o claro sea, que no. porque No. Y en base a lo que te preguntas, hay ciertos contribuyentes que pueden timbrar la nómina a través del esquema o la plataforma llamada Mis Cuentas. ¿Sí queda claro? Ahí están los RIF, ahí están algunas personas físicas, ahí están algunas personas morales, ¿de acuerdo? No contribuyentes. Otra forma de timbrar es con un PAC, otra forma de timbrar es en la página del SAT. Ahora la pregunta es, ¿puedes jugar con los tres? Sí, y los tres son válidos. Claro, ok. sin problema. Gracias, Con sí, mucho porque gusto, claro. ha sido un pago único. Sí, pero sin problema. Ok, La idea es gracias. que esté timbrado. Ok. Ahora, timbrado, y es donde entra ahorita esta lámina, que debe de estar a disposición del trabajador y, ¿de acuerdo? Y esa disposición puede ser en dos escenarios, en formato digital y cuando yo no pueda timbrar la nómina y el trabajador no lo pueda consultar vía internet o vía directamente en la página del SAT, ahí sí puede existir la opción de que se pueda imprimir, pero solamente en casos de imposibilidad. En otras palabras, el CFDI que se tiene que poner a disposición del trabajador tiene que ser el XML, punto, no la impresión como tal, Ok, ahorita repasamos eso. Siguiendo con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, me dice que una vez que se incorpore el sello digital, deberán entregar o poner a disposición de sus clientes el archivo electrónico del comprobante fiscal digital. Aquí viene lo que acabo de mencionar. Y ese comprobante fiscal de digital debe de cumplir con las obligaciones en materia de informática, ¿de acuerdo? ¿Y esto quién lo va a hacer? El PAC. ¿De acuerdo? Porque tienen que validar su CFDI, ¿no es cierto? Y hoy pregúntenle al rato a Verónica que si los PAC hoy pueden validar con estas características. Respuesta no, por eso se abre un plazo para que esto pueda empezar a partir del 1 de abril. Y eso salió publicado exactamente hace una semana, el 13 de diciembre. ¿Sí me expliqué? Ahora, hay una multa por cada CFDI que no cumpla con las requisiciones en materia de informática. Eso chequenlo en el artículo 82 del código y dice que la multa va a ser de 1 peso a 5 pesos por cada CFDI emitido. ¿Para quién? Para los PAC.
¿Sí me expliqué? Cuando no cumplan las obligaciones en materia de informática. ¿Sale? Y si vinieron al curso, bueno, pues el material lo tienen, y si no, pues se los vendemos. Ok. Salud. Ok. Fecha de expedición y entrega de los FDI de remuneraciones cubiertas a los trabajadores. Ven que aquí se van a dar dos supuestos. Primero, me dice, se podrán expedir FDIs por remuneraciones a sus trabajadores y asimilables a salarios. O sea, hablamos de los dos. Me dice, primer supuesto, antes de que se realice el pago correspondiente. Antes. Si la nómina es quincenal, yo puedo emitir el CFDI el 14, el 13 o el mismo 15. ¿De acuerdo? Sale. Me dice, o dentro del plazo señalado en función de el número de trabajadores o asimilables, ¿de acuerdo? Que se paguen de manera posterior a la fecha del pago. Y obviamente, ¿quién decide esto? El patrón, no el trabajador. ¿Quién timbra? El patrón o el prestatario. Y aquí viene este cuadrito. Esto es para que puedan timbrar con fecha posterior al pago de la nómina. ¿Me expliqué? Y dependiendo del número de trabajadores, si es de 1 a 53 días, 51 a 105 días, de 101 a 307 días, 301 a 509 días y más de 511 días. Y lo más importante es esta parte de la lámina. Me dice, se considerará como fecha de expedición y entrega de tales comprobantes la fecha en que efectivamente se realizó el pago. ¿Sí me expliqué? Si yo pagué el 31 de diciembre de este año y salió 3 días después, 5 días después, 7 días después del próximo año, entiéndase que tiene fecha de diciembre del 2016 y no del 2017. Es la excepción a la regla, porque todos los FDIs deben tener el año en que se deduce. ¿Sale? Bien, seguimos. Mándese. No, eso ya viene desde ahorita, desde ahorita. O sea, no aplica para el 2017, esto lo pueden hacer desde el 2016. ¿Sale? Sale. Bien. Otro punto. ¿Mande? A ver, que escuchen todos. Y son días hábiles, no son días normales de calendario. O sea, si yo pago el viernes, puedo timbrar el lunes. Claro. A ver. Bueno, o el miércoles, que es el tercer día. Yo nada más pongo un dato. Siempre que una disposición fiscal, ahí le tomas una foto para mí y me la mandas, amigo. Aprovechando, ¿no? Que está de fotógrafo. Siempre que una ley fiscal, cualquier ley fiscal, hable de días, tienen que ser días hábiles. El fundamento está en el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, aquí, para evitar dudas, ¿qué dice? Pero no siempre dice días hábiles, Por lo tanto, por eso mencioné el fundamento. Siempre que hable de días, el artículo 12 dice que son días hábiles, no contando sábado, domingo, días festivos y ahorita que el SAT está en periodo general de vacaciones. Estos no son días hábiles para el SAT, pero bien que chingada. Bueno, eso me han dicho, no sé. Bueno, la parte que ya les mencionaba, se puede emitir un CFDI mensual, ¿me expliqué? Pero esta facilidad no tiene que decidir el trabajador, lo va a hacer el patrón, que es el que timbra, ¿me expliqué? En base a eso van a juntar todos los ingresos de ese mes. Ahora, no vayan a hacer por favor lo que hizo un amigo mío que cada que me acuerdo me duele, porque por un error, de verdad por un error pedí una cuenta de 35,000 pesos al mes y era asesoría. Pero bueno, pues sí que no me acuerdo, porque me da coraje. ¿Qué quiere decir? Pongo un ejemplo, vean. Si ustedes pagan por catorcena, vamos a poner un ejemplo del mes de mayo que trae 31 días. Vamos a pensar que sea congruente. Del día 1 al día 14 va a ser mi nómina catorcenal, ¿están de acuerdo? De mayo. Del día 15 al día 28 va a ser mi nómina catorcenal. Por lo tanto, ya no voy a timbrar este y este. Voy a sumar estos dos y hacer un solo CFDI. ¿Y qué hacía mi amigo? Oye, Toño, pero no ha terminado mayo, faltan 3 días, lo sumaba aquí. No hagan eso. No sé si me expliqué, porque las 2 catorcenas están en mayo, y los días que faltan de mayo van a estar en la primera catorcena ¿de qué? De junio. ¿Sí me explicó? Que a propósito, de acuerdo al artículo 10 que regula el subsidio para el empleo, tienen que hacer un ajuste mensual de subsidio para el empleo. Y les ayudo, muchos no lo hacen. Por eso hay diferencias en el ajuste anual,
porque van acarreando diferencias chiquitas, chiquitas, chiquitas. Espero que me explique, sale. Bueno, y pueden hacer preguntas, seguimos. Ok, seguimos. Ok, pasando a esta regla, el 2751 me dice que en materia de CFDI por laudos, ¿de acuerdo? Es decir, una demanda, sí se tiene que timbrar la nómina, que de hecho a propósito sería una nómina o un ejemplo de nómina extraordinaria, porque es derivado de un laudo, de una resolución judicial. Bueno, y me dice, en caso de resoluciones judiciales o laudos, el CFDI se tendrá que emitir a más tardar el último día hábil del mes en que se haya realizado la erogación. Si te pagaron el 5 de mayo, siguiendo con el ejemplo, la fecha de emisión del CFDI tiene que ser a más tardar el 31 de mayo. ¿De acuerdo? Pero solamente en estos casos. ¿De acuerdo? Seguimos. Ok. Aquí viene la parte que les decía que se puede imprimir la nómina, imprimir y entregar en su caso un solo CFDI por semestre. Bueno, pero ¿en qué casos? Me dice, la primera parte dice los contribuyentes, y ya habla obviamente de los patrones o de los prestatarios, entregarán o enviarán a sus trabajadores el CFDI en archivo en formato electrónico, extensión XML. ¿Me explicó? Esta es la obligación, esta es la obligación. Sin embargo, me dice, los contribuyentes que se encuentren imposibilitados, cosa que tendrán que acreditar ustedes, imposibilitados de cumplir con esa obligación, podrán entregar una representación impresa con los siguientes requisitos. Primer requisito, el folio fiscal, la clave del RFC del empleador, la clave del RFC del empleado, que a propósito son datos obligatorios, y más adelante en la guía va a decir, le tienen que capturar sin poner ni puntos ni guiones, de lo contrario no se va a poder timbrar. Digo, como dato peculiar, ¿de acuerdo? Seguimos. Y me dice que para ponerlos a disposición del trabajador, yo puedo establecer una página o una dirección electrónica, para que con esa página o con esa dirección electrónica el trabajador pueda bajarlos. Termino la lámina, ¿de acuerdo? Y si es impresa, la puedo entregar de forma semestral dentro del mes inmediato posterior al término de cada semestre. Pero esto que es impreso, no pierdan de vista esta parte. Cuando se encuentren imposibilitados, no hay luz, no hay internet, no hay computadoras, ¿me explicó? Solamente llego con burro ahí donde están los trabajadores y bueno, pregunta. Sí, si la Ley Federal del Trabajo nos obliga todavía a tener los recibos de nómina firmados para cualquier situación de una demanda o X, ¿no? Esto cumplimos con Hacienda. Pero ¿qué pasa con la Ley Federal de Trabajo si tenemos ese problema? Muy bien. Me voy a adelantar como con 3 láminas que vienen adelante. Efectivamente, el artículo 99 de la Ley de Impuesto a la Renta dice, fracción tercera, que los patrones tendrán la obligación de emitir un CFDI por nóminas, que es todo esto. Y algo que es una aberración, dice, con ese CFDI de nóminas cumplirán con las obligaciones en materia laboral, y cita 2 artículos, el 132 y el 804 de la Ley Federal del Trabajo. El 132 es el recibo coloquial de nóminas día con día, y el 804 es en materia de un comprobante en caso de demandas, para que tengan el dato. Sin embargo, el artículo, y apunten este artículo que es una chulada de artículo. Dios mío, ¿por qué no fui contador, verdad? Es que de verdad se disfruta este negocio. Tengo amigos que me dicen, oye, Toño, ¿cuántos años llevas trabajando? Luego le hago al cuento, como que ¿cuántos años llevo trabajando? Le digo, ¿sabes qué? Ninguno. No trabajo, disfruto lo que hago. Es que tienen que disfrutar lo que hacen. Y luego les pagan, bueno. Por eso Canadá nos espera, próximamente. Hoy terminamos el último curso de este año, gracias a Dios. Gracias a Dios que es viernes. Ah, ¿no es viernes? Jueves. Te contesto, el artículo 802 de la Ley Federal del Trabajo dice que una forma de acreditar, y subrayen el término acreditar, el pago de nóminas y una relación de tipo contractual es cuando el trabajador suscribe. ¿Y qué es la suscripción? Firma autógrafa. Luego entonces, si no tienes un recibo de nómina firmado o con la huella digital del trabajador, no cumples con la obligación de materia laboral y te pueden demandar, inclusive el que no le estás pagando la nómina. Chulada,
Chulada. Y hay jurisprudencias en ese sentido. ¿Y la carga de la prueba de quién es? Del patrón, papá. Por lo tanto, si tú me pagaste la nómina y me timbraste, letra muerta para efectos laborales. Letra muerta, ¿eh? Debe tener la firma o la huella del trabajador. Bien hecho, claro. Échale. Agua. No. Una cosa es la transferencia. ¿Haces el depósito en la cuenta del trabajador? Sí, claro. Pero vean importante. A ver, nada más, dice la contadora. ¿Y qué pasa con las transferencias? ¿Cómo le mato a ese gallito a la contadora? Sorpresa. No le firmé el contrato donde yo dé mi aceptación para que me pagues vía transferencia. Uno. ¿Me explicó? Número 2, no te he firmado la nómina. Por lo tanto, tú puedes decir, es que tienes un depósito. Y yo te puedo decir, no es nómina, es préstamo. Demuéstrame lo contrario. Préstamo. Y con eso te chingué. Y te digo porque yo fui perito de la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Sí me expliqué? Entonces hagan las cosas como Dios manda. Porque de lo contrario van a tener un problema, si no fiscal, laboral. Y si no los dos. ¿Sí queda claro? Y aparte, desde luego, el seguro social. Bueno. Ok, seguimos. Bueno. Toño, Bueno. acá. A Profesor, ver. Acá. Es que hay mucha gente. Acá. Soy yo. Oye, nada más una pregunta. Dime, soy tu chiquitín y ya. Ah, ok. No, es que no te diga Alejandro. Sí, ¿verdad? Ok, échale, Charlie. Yo mucho tiempo trabajé en el banco y, por ejemplo, nunca me dieron a firmar esos recibos de nómina. Ellos estarían incurriendo en ese pago o sea, de que no... Ok. Están Independientemente del correo incluyendo electrónico. en una omisión y tú tienes el derecho inclusive de demandarlos y de exigir el 100% de tu nómina. ¿Saben cuál es un problema real? Que cuando pagan algunos patrones, me han dicho, le pagan en efectivo. Y no timbran, no hace nada. Toma tu nómina. Es curioso. 2 salarios mínimos por seguro social y los demás por abajo del agua. ¿Cuál es un error real? De que ni siquiera les firman eso que pagan por abajo del agua. Entonces, ¿cómo demuestran que están pagando? O sea, aunque hagan las cosas mal, hay que saber hacer las cosas mal. Fírmale, chaparrita. ¿No es cierto? Te estoy pagando. Pues fírmale. Con la pena. Sale. Seguimos. Ok. Expedición de CFDI por concepto de nómina me dice que deberán cumplir con el complemento que publique el SAT. Por lo tanto, si no cumple con los requisitos del complemento que hace la parte final, desde luego no podrán timbrar el CFDI. Bueno, seguimos. Pasando en cuestiones un poquito más coloquiales. ¿Cuál es una diferencia entre trabajador asimilable y comisionista? Para que quede reforzado. Trabajador sujeto al Seguro Social, sujeto al IMSS, aplica la ley al trabajo, derecho al subsidio para el empleo, derecho a la PTU, derecho a la previsión social y no es sujeto del IVA. Asimilable a salario, vean, cuando realmente es un asimilable a salario y no es una simulación. Asimilable a salario no es subordinado, en consecuencia no es sujeto al Seguro Social, no es sujeto al Infonavit. Vean, pequeña diferencia, no aplica la ley al trabajo, aplica el Código Civil Federal. No tiene derecho al subsidio. No tiene derecho a la PTU, no tiene derecho a la previsión social y tampoco es sujeto del IVA. ¿Me expliqué? Ahora, comisionistas, ya lo mencionaba, artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo. Si la actividad es personal y es consecutiva, es subordinado. Y con esto ya les dije que es lo mismo de esto. Seguro Social, Infonavit, derecho al subsidio para el empleo, es una percepción variable para el Seguro Social, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado con comisionistas, porque si lo meten comisionista como asimilable al salario, ¿de acuerdo? Cuidado, porque los pueden demandar. Mande. Si le doy la comisión por fuera, es un empleado que pues es vendedor, le pago un sueldo, pero la comisión se la doy por fuera, de lo cobrado obviamente, lo vendido de lo que cobra. El patrón puede hacer lo que quiera, dice la contadora, le pago la comisión por fuera, sale. Primer punto, lo acabo de mencionar hace un minuto, si esa comisión no está firmada por parte del comisionista, te puede declamar el pago de esa comisión. ¿Me explicó? Segunda, si te demanda y manda a llamar como tercer interesado al Seguro Social, vas a tener un problema en materia de Seguro Social y desde luego en Infonavit, ¿me expliqué? Y tercera, aunque a muchos no les interesa, cualquier dinero pagado por fuera no es deducible, ¿me expliqué? Punto.
Y a partir de ahí piensa lo que tú quieras. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? No hagan eso, se van a evitar de verdad muchos problemas.